¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarle en una nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica en Hermosillo, Sonora. Hoy, guiados por la Constitución acerca de la divina revelación, vamos a dar algunas pautas para entender la Sagrada Escritura. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Si usted supiera lo contentos que estamos de hoy poder compartir la palabra de Dios, la amistad, la fe con usted. La verdad es que nos sentimos amigos cuando usted nos deja entrar a su casa. Y claro, nosotros lo invitamos a nuestros estudios de Palabra de Vida, de En tu mano está, de Dies Domini, de nuestros programas de radio, para que sea parte de nuestra familia. Y claro, en familia se dialoga. Por eso, todo lo que usted piensa, nos sugiere, nos pregunta, nos corrige incluso, es lo que le da sustento a nuestro trabajo. Por eso ya nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Le recuerdo que si usted nos ve en los Estados Unidos de Norteamérica o en Canadá, primero tiene que ponerle prefijo 01152 y después nuestros números telefónicos. Además, puede seguirnos en nuestras redes sociales. Ya aquí aparece nuestra dirección en la fanpage en Facebook, Arquidiócesis de Hermosillo. También puede vernos y escucharnos en la fanpage en Facebook, Arquidiócesis de Hermosillo Digital. O sea, no hay manera de que no compartamos la vida y compartamos la fe. Bueno, le decía que hoy vamos a platicar de algunas pautas para entender la Sagrada Escritura, guiados por la Constitución acerca de la divina revelación. La Biblia es la palabra de Dios consignada por escrito. Pero hay elementos importantes a conocer antes de comenzar a leer la Biblia. Mire, este libro que yo tengo aquí, que en realidad es una colección de 73 libros, se escribió en un larguísimo periodo de tiempo. Con decirle que podemos ubicar que la Biblia se escribió aproximadamente desde el siglo XI antes de Cristo hasta el año aproximadamente 90 o 95 después de Cristo. Son muchísimos siglos. Y en la redacción de estos 73 libros participaron muchísimos autores que vivieron en diferentes épocas, evidentemente, en diferentes lugares, con diferentes costumbres, que hablaban distintas lenguas, algunos de ellos, con distintas idiosincrasias y más aún que tenían estilos diferentes de expresar la verdad, es decir, los géneros literarios. Por eso, para poder entender la Sagrada Escritura, es necesario primero saber eso. La palabra de Dios consignada por escrito, la Biblia, fue escrita en un larguísimo periodo de tiempo. Segundo, fue escrita por un grandísimo número de autores humanos inspirados por el Espíritu Santo que recibieron la revelación de Dios. Tercero, esa revelación de Dios, que es verdad salvífica, estos autores la plasmaron por escrito con expresiones propias de su cultura y de su época. Y finalmente,
La Sagrada Escritura tiene el culmen de la verdad, la punta, la cumbre, lo más importante de la verdad en Jesucristo el Señor, el Verbo eterno de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas y a los pies de quien quedarán al final de la historia del cosmos, hecho hombre verdadero en el seno de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. Es decir, la revelación de Dios o la verdad que Dios inspiró y dio a conocer a todos estos autores se fue dando paulatinamente, poquito a poco, paso a paso, hasta que llegamos a comprender su misterio salvífico y también quiénes somos nosotros. Y lo más hermoso, quién es Dios. Ahora bien, digamos todavía con más claridad, la Biblia no fue escrita en México el año pasado. Dijimos que fue escrita entre el siglo XI antes de Cristo y aproximadamente el año 90-95 después de Cristo. Mire, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay algunos pasajes, tanto en el Antiguo y muy poquititos en el Nuevo, que se escribieron en arameo. ¿Y qué cree? Se escribieron pues hace muchísimo tiempo y en otra cultura, en Oriente Medio. ¿Quiere saber qué pautas nos da la Constitución acerca de la divina revelación para poder interpretar bien la Biblia? Y ya comenzó nuestro número telefónico a sonar y nuestras redes sociales a interactuar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a la familia Martínez que nos sigue cada domingo en San Bernardino, California, en Estados Unidos. También a nuestros televidentes de San Luis, Arizona. Y claro, me cruzo la frontera a México y me voy a San Luis, Río Colorado. Sígase comunicando con nosotros, verá cómo nos anima eso. Mire, voy a darme la oportunidad de leer un texto de la carta a los Hebreos. Si usted tiene su Biblia en la mano, puede tomarla y leerla junto conmigo. Si no, anote la cita bíblica, es muy facilita. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Así de fácil, Hebreos 1, versículos del 1 al 2. Yo traigo la versión de la Biblia latinoamericana y en esta versión se lee así. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Fíjese qué claridad del autor de la carta a los Hebreos para decirnos cómo Dios nos habla. Dios no es indiferente a sus hijas y a sus hijos. Quiere entablar una relación de amistad, de intimidad, de cercanía con ellos. Y nos lo dice claramente. Pero fíjese cómo esta cita a los Hebreos nos dice que Dios lo hizo paulatinamente, en diversas ocasiones, es decir, no una sola vez, diversas ocasiones. Es decir, el siglo antes de Cristo, el siglo 8 antes de Cristo con los profetas mayores, después ya en el Nuevo Testamento, iniciando con Juan el Bautista, después con el Señor Jesucristo, en distintas ocasiones. Pero agrega, y bajo diferentes formas. Es decir, no hay una sola manera de expresar la verdad en la Biblia. Esto a mí me llena de emoción porque abre las posibilidades de que nuestro Padre Dios nos deja entender la verdad acerca de Él y su intimidad,
la verdad acerca de nuestra identidad humana y del plan de salvación que tiene para nosotros, de acuerdo a lo que cada quien puede entender según su capacidad, según su cultura y según la época en la que vive, de distintas maneras. Encontramos en la Biblia entonces recomendaciones, novelas, refranes, parábolas, fábulas, libros históricos, estadísticas, un sinfín de expresiones, porque Dios comunica la verdad, no lo digo yo, sino su propia palabra, de diferentes formas. Y le habló primero a nuestros padres, está hablando de Israel, el Antiguo Testamento. Pero nos agrega de inmediato, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Aquí está el culmen de nuestro tema de hoy. Todo lo que el Padre Dios, el Espíritu Santo y el Verbo Eterno nos fueron comunicando en el Antiguo Testamento a nuestros padres, era una preparación para cuando nosotros pudiéramos comprender la totalidad de la verdad de Dios y el Verbo Eterno se hiciera carne, se hiciera hombre. Entonces, en Jesucristo encontramos la totalidad de la revelación. Bueno, partiendo de esta cita, yo voy a comenzar a leerles algunos textos de esta Constitución acerca de la divina revelación. Voy a piratearme a mí mismo un artículo que publiqué en el semanario En Marcha. Y ahí voy a ir combinando algunas citas de esta Constitución acerca de la divina revelación. Primero, Dios habla al género humano. Eso es lo primero que tenemos que entender. Los seres humanos, porque fuimos creados con inteligencia, tenemos la capacidad de buscar a Dios. ¿Pero qué cree? Nuestra inteligencia es limitada. ¿Y por qué es limitada nuestra inteligencia? Es muy sencillo. Nuestra inteligencia es limitada porque conoce, hace conceptos, intelige, relaciona los conceptos, saca conclusiones, infiere, deduce, etc. Todo el proceso de inteligir o de entender o de comprender lo hace por medio de los sentidos corporales. Yo conozco por medio de lo que siento, de lo que escucho, de lo que pruebo, de lo que huelo, de lo que veo, etc. Entonces es una inteligencia limitada. Entonces, con mi pobre inteligencia, no logro conocer a Dios. Logro quizá por medio de la reflexión filosófica o mística tal vez, a saber que existe un creador, alguien que está en el origen de todo lo que existe. Incluso la inteligencia puede ser tan limitada que me lleve a la conclusión de que no existe tal causa que origine todo. Pues por eso quiso Dios hablarle al género humano. Entonces, primera pauta para entender la Biblia. No soy yo el que busca a Dios. Es Dios el que me busca a mí para hablarme. Qué interesante lo que estoy leyendo en este número 2 de la Constitución sobre la divina revelación. Mire, se lo voy a compartir para que se emocione junto conmigo. Dice así: Dios intenta en la revelación, es decir, cuando se da a conocer, ante todo, la manifestación del misterio de salvación realizado en Cristo. Y esto es importantísimo para entender la Biblia. Mire, toda la Biblia, completita, desde la primera página del Génesis hasta la última página del libro del Apocalipsis, toda ella está en función de Cristo. El Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Fue una preparación paulatina para que llegáramos a conocer al Hijo Eterno de Dios, que hecho verdadero
hombre no solamente nos da un discurso o una doctrina acerca de Dios, sino que en su propia personalidad, en su forma de hablar, de pensar, de sentir, de tratar a la gente, nos está diciendo cómo es Dios. Por eso es que esta Constitución nos lo dice así. Todo es para manifestar el misterio de salvación realizado en Cristo. El Antiguo Testamento, preparándolo, y después de la resurrección de Cristo, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las cartas pastorales, Hebreos, Apocalipsis, etcétera, son para darle continuidad al misterio de la iglesia recién nacida. Y continúa. Ninguna realidad de este mundo es objeto de una enseñanza divina si no es desde el punto de vista de su relación de este misterio de salvación en Cristo. Híjola, qué belleza si pudiéramos comprender esto. Porque a veces usamos la Biblia para cada ocurrencia. Yo no olvido cuando unas personas de una empresa que en una ocasión me invitaron a bendecir allá en la Ciudad de México, me decían, gracias Padre por haber venido a bendecir nuestra empresa. Ellos tienen una empresa muy grande, donde rentaban y vendían y daban en comodato, pues yo no sé cómo se llaman, herramientas para trabajar el campo, tractores, tractocamiones, dompes, trailers, etcétera. Y uno de ellos me dijo, es que en la Biblia ya viene profetizada la existencia de los tractores. Ay, caray, yo me quedé, pero ¿cómo va a venir en la Biblia eso? No comenté nada porque a esas personas ni las conocía y no las iba a volver a ver. Pero esto que dice la Divina Revelación, la Constitución, es clarísimo. Ningún otro objeto es enseñanza de revelación divina más que el proyecto de salvación en Cristo. Entonces, no podemos andar buscando en la Biblia cosas que nosotros queremos demostrar. Es al revés. Yo tomo la Sagrada Escritura, la leo, la medito, la reflexiono, la vuelvo oración y luego la convierto en mi estilo de vida y de ahí saco las conclusiones de la verdad, no al revés. No que primero yo tenga una verdad y luego busque una cita bíblica para comprobarla. Dios no revela ciencia en la Biblia. Dios revela cómo nos va a salvar y en Cristo, no otra cosa. Estas son las enseñanzas que deben buscarse en la Escritura Sagrada, nos dice la Constitución de la Divina Revelación. Estoy en el número 2 de esta Constitución. Mire, usted puede descargar en PDF a su teléfono, a su PC, a su laptop, a su tablet, este documento. Solamente teclee www.vatican, con B chiquita, Vatican, como Vaticano, pero está en inglés. www.vatican.va, B chiquita A, y ahí pone Divina Revelación y ¡fum! Le va a aparecer gratuitamente el documento y lo va a poder leer y estudiar con calma. También nos dice en este número, Dios nos habla como amigos. Ay, Señor, ¿cómo deseo yo entender esto? Y cómo deseo poder enseñar esto con mi testimonio en primer lugar y que mi gente a la que sirvo pudiera comprenderlo. Dios nos habla como amigos. Hay que quitarnos de la cabeza la idea de que Dios nos está hablando para vigilarnos, nos está hablando para estar checando qué estamos haciendo cada momento y tomar represalias y castigarnos. Hay que quitarnos de la cabeza la idea de que Dios nos habla para darnos leyes rígidas, mandamientos durísimos de cumplir y normas que implican verdaderos sacrificios y que no vamos a pasar la prueba. No, fíjese bien, Dios nos habla como amigos, con profunda intimidad y con progresiva lentitud.
como se le habla a un amigo, pues. Cuando uno quiere a una persona, le va diciendo las cosas poco a poco, de acuerdo a cómo las puede entender. Así es la revelación de Dios. Entonces, quedémonos con esta primera pauta de reflexión. No soy yo el que busca a Dios, es Dios el que busca al ser humano para hablarle. Estamos hablando de pautas para entender la Sagrada Escritura. Y doy la número 2. Si la primera era que no soy yo el que busco a Dios, porque con mi inteligencia limitada no puedo conocerlo como alguien personal y que quiere ser mi amigo íntimo, sino que es Él el que quiere dárseme a conocer, darme a conocer cómo quiere tenerme con Él, es decir, salvarme. ¿Y quién soy yo? ¿Quién es usted? Ahora, la segunda pauta es que la respuesta a la revelación de Dios es la fe. Ya nuestros televidentes nos hablaron y nos preguntaron, ¿qué es revelación? Porque dice, usted está hablando mucho de la revelación, pero ¿qué es la revelación? Mire, revelación quiere decir quitar el velo, es decir, darse a conocer. Imaginémoslo de esta manera. Imaginemos que está una persona cubierta completamente de pies hasta la punta de sus dedos, de los pies, de pies a cabeza, cubierta con un velo. Y entonces queremos conocer a esa persona y la vamos revelando, es decir, le vamos retirando el velo poco a poco. Primero le conocemos los pies y los tobillos, luego la revelamos un poco más, le jalamos el velo y le conocemos hasta las rodillas. La seguimos revelando, le jalamos el velo y le conocemos hasta la cintura. Luego la seguimos revelando y le jalamos el velo y le conocemos hasta el cuello. Y luego le quitamos definitivamente el velo, la revelamos, con B chiquita, la revelamos. Es decir, mostramos su rostro. Eso es lo que Dios hizo y a eso nos referimos cuando hablamos de revelación. Dios se fue quitando el velo que lo cubría. Dios se fue dando a conocer. Y con Jesucristo el Señor fue cuando se quitó, ¡pum!, el velo completamente. Y entonces pudimos ver a Dios a los ojos, cara a cara. Lo podíamos tocar, lo podíamos sentir, lo podíamos seguir. Entonces, la respuesta que le damos a ese amor de Dios que nos quiere decir quién es la fe. Sucede algo como con un amigo o una amiga. Cuando una persona se vuelve nuestro amigo o nuestra amiga, empieza a tenernos confianza, empieza a contarnos su vida, empieza a decirnos qué espera de nosotros, empieza a decirnos cuánto nos quiere y nos admira. También nosotros empezamos a abrirnos a esa persona y también empezamos, fíjate que a mí en mi infancia me fue así, fíjate que estos son mis gustos, te platicaré que estos son mis proyectos y empieza una relación de amistad. Bueno, ese sería el equivalente de la fe. Cuando alguien le dice a uno su vida, uno se llena de ternura y le dan ganas a uno también de volverse amigo de esa persona. Pues esa es la segunda pauta de reflexión. Cuando Dios se revela, el ser humano se entrega entera y libremente y le ofrece todo su entendimiento, toda su voluntad, toda su existencia, creyendo libremente que lo que Dios le dice es verdad. Y voy a leerle el número 5 de esta constitución de la divina revelación. Dice así: la respuesta a la revelación es la fe, que se define como entrega libre y amorosa e íntima a Dios. ¡Wow! Interesante. La fe no es solo asunto de conceptos y de doctrinas, de memorizar verdades. La fe es cuestión de una entrega libre, amorosa e íntima a Dios. Fe es adherirse a Dios,
pegarse a Dios, fiarse de Dios, saber que pase lo que pase, Él siempre va a estar allí. Bueno, la Sagrada Escritura es para eso, para que yo le responda a Dios con esa fe, es decir, con esa amistad y con esa relación íntima. El diálogo iniciado, pues, dice la Constitución, se convierte en un verdadero encuentro entre personas. No es un encuentro entre doctrinas y verdades y conceptos, que son muy importantes, no estoy negándolo. Lo que creemos hay que sistematizarlo y ordenarlo y definirlo con palabras exactas. Pero la fe va mucho más allá de eso. La fe es amistad profunda con Dios. Por tanto, la fe cristiana no es solo creer que existe algo, como muchos dicen. Es que yo sí creo que Dios existe, pero no le tengo confianza. Tú no tienes fe. La fe no es creer que existe algo o alguien. No, la fe es abrirse profundamente a una relación con Dios que se nos comunica y que nosotros le comunicamos nuestra existencia. Entonces, en nada se parece la fe, continúa la Constitución, a la actitud que busca y rebusca en la Biblia unas frases con las que demostrar unas verdades o algunas frases aisladas para arrojarlas en la cara a los que consideramos enemigos. Es decir, la Biblia no es para defendernos, la Biblia es para amarnos. Es que aquí dice la Biblia que no sé qué, por tanto tú estás condenado, eres un idólatra, eres esto y esto otro. No has entendido qué es la fe, no has entendido para qué es la Biblia. Es para unirnos, no para dividirnos. Recuerde que nuestras redes sociales están a su total disposición. Ya en su pantalla aparece cada una de ellas. Mire, si usted quiere recibir diariamente la reflexión del Evangelio y el texto del Evangelio, solamente tiene que mandar un mensaje al número celular, a la red WhatsApp. No contestamos llamadas en el celular, que aparece en pantalla. Deje su nombre y por supuesto ahí tendremos su número. Lo meteremos a nuestra base de datos y a diario le estaremos mandando la reflexión de la palabra de Dios. Bueno, me voy a la tercera pausa para entender la Biblia. Ya dijimos, primero, es Dios el que le habla al hombre. No es el hombre el que busca a Dios. Segundo, la respuesta que el ser humano le da a ese Dios que nos habla como amigos es la fe, que finalmente es una relación íntima de confianza y de amistad con Él. No se puede reducir la fe solamente a un cúmulo de conceptos o de verdades, aunque sean importantes. Y también dijimos que la fe no se reduce y que no es correcto usar la Biblia como un arma de defensa, que no debemos tomar la Biblia y sacar frasecitas de allí a nuestro favor, a nuestro gusto, para atacar a los que consideramos enemigos. La Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, está para unirnos, no para separarnos. Bueno, la tercera pausa de reflexión que yo le planteo, bueno, en realidad que se la plantea la Constitución para la Divina Revelación, es: la Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios. ¿Por qué cree que la tratamos con tantísimo amor y con tantísimo respeto? Porque no es palabra humana. Leer la Biblia no es como leer el periódico, no es como leer una novela, no es como leer un anecdotario o un diario, no es como leer un libro científico. Porque un anecdotario, un libro científico, un libro de anatomía, un manual de matemáticas o de física moderna o de aeronáutica, tienen como autores a seres humanos, pero la Biblia es palabra de Dios. La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece
ha sido por escrito, por inspiración del Espíritu Santo. Por eso es palabra de Dios. Así lo rezamos en el credo cada domingo que vamos a misa, si es que van a misa. Creo en el Espíritu Santo, decimos, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es decir, la revelación de Dios, es decir, lo que Dios quiere darnos a conocer acerca de Él, de nosotros mismos y del proyecto de salvación, está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces no es cualquier palabra, es palabra de Dios. Y se debe interpretar como tal, como palabra de Dios. Pero, esto lo quiero aclarar muy bien, en la composición de los libros sagrados, pues Dios se valió de seres humanos limitados, que pertenecieron a una cultura, que hablaban un idioma, que tenían una idiosincrasia, que comían determinadas cosas, que usaban determinados refranes, que se expresaban de determinadas maneras. Entonces, la palabra de Dios se hizo humana. Es palabra de Dios, sí, pero es una palabra de Dios que se valió de hombres con facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, atención, los que escribieron la Biblia no son simples instrumentos inertes, así como si Dios les agarrara la mano y les fuera diciendo qué escribir. No, los autores humanos también son verdaderos autores. ¿Por qué? Porque escriben según su cultura y su lenguaje y sus costumbres. Son verdaderos autores, pues pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Fijémonos en esa frase. Los autores humanos escribieron conforme a como ellos eran, pensaban y veían el mundo, solo lo que Dios quería. Con decirle que muchos autores sagrados, cuando escribieron algún libro de la Biblia, no entendían lo que estaban escribiendo. Pero Dios sí, porque ellos son instrumentos de lo que Dios quiere darnos a conocer. Dice la divina revelación en el número 11. La revelación plena llegó a los apóstoles de boca de Cristo. Ya lo insistimos, ¿no? La revelación plena llegó a su plenitud en Cristo. Y de los apóstoles le pasó a la iglesia. Cristo les confió esos misterios para que la iglesia los conservara. Y los ha conservado por más de 2000 años intactos, enseñándonos la única verdad revelada por Cristo. Bueno, voy a dar pie a la siguiente pausa de reflexión. La Biblia, sí, es palabra de Dios, pero también es palabra humana. Esto a mí me interesa mucho entenderlo. Es palabra humana. ¿Por qué? Porque si habla por medio del lenguaje humano y de hombres concretos, no hay hombres universales. El mismo Jesucristo, el Señor, es el Verbo eterno encarnado, pero en la cultura judía. Por tanto, pensaba como judío, sentía como judío, comía como judío, hablaba como judío. Es palabra humana. Decíamos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si es inspirada por el Espíritu Santo, el ser humano le responde a Dios con una amistad y una obediencia y una sumisión total, aceptándola como verdad salvífica. Pero nos fuimos al comercial diciendo la última pauta de reflexión. La Biblia es palabra humana. ¿Por qué? Porque aún siendo inspirada por el Espíritu Santo, esa revelación de Dios, es decir, lo que Él nos quiere dar a conocer sobre sí mismo, sobre nosotros y sobre el plan de salvación en Cristo, fue consignado por escrito por seres humanos concretos de una cultura,
de una nacionalidad y de una época de la historia. Por tanto, con lenguajes, géneros literarios propios de su época. Así en la Biblia podemos encontrar un sinfín de maneras de decir la verdad, pero es la verdad dicha de distintas formas. Parábolas, fábulas, cuentos, refranes, poesías, salmos, un sinfín de maneras de decir la verdad. A eso nos referimos cuando decimos que es palabra humana. Por eso dice en el número 12, la Constitución sobre la Divina Revelación: la primera labor del intérprete es descubrir en las palabras escritas el sentido literal que el autor sagrado quiere expresar. Pero conocer el sentido literal no quiere decir que haya leerlo al pie de la letra. El sentido literal a veces será metafórico, parabólico, irónico, novelesco, etc. A eso nos referimos con que la Biblia es palabra humana. Es decir, no se trata solo de abrir la Biblia y decir, aquí dice. No, tienes que preguntarte, ¿en qué época se escribió eso? Tienes que preguntarte, ¿en qué género literario se escribió eso? ¿Quién lo escribió? ¿Dónde vivía? ¿Qué se usaba en su época? ¿Por qué pensaban así en su tiempo? Y entonces se comprenderá a profundidad la palabra del Señor. Bueno, voy a hacer un resumen, una conclusión final, porque el tema es vastísimo. La Constitución esta, que todos tenemos que estudiarla, es bellísima y larga. Entonces ya les queda a ustedes de tarea. Voy a resumir en 3 puntos todo lo que hoy aprendimos. Primero, lo dicho en este programa, y tratando de reducirlo a esquema, yo lo pondría en 3 puntos. La Biblia es verdad, primero, por lo que dice. Es verdad porque está inspirada por el Espíritu Santo. Y si está inspirada por el Espíritu Santo, entonces le creemos a Dios. La Biblia es verdad por lo que dice, porque está inspirada por el Espíritu Santo. Segundo, la Biblia es verdad en el sentido en que lo dice. Es decir, para poder entender la Biblia, hay que entender en qué sentido lo dice. ¿Es poema? Bueno, interprétalo como poema. ¿Es refrán? Bueno, interprétalo como refrán. ¿Es parábola? Bueno, interprétalo como parábola. La verdad se puede decir de múltiples maneras. Tercero, la Biblia es verdad en orden a nuestra salvación. Y con esto yo concluyo. La Biblia es verdad en orden a nuestra salvación. Es decir, no busquemos en la Biblia ningún otro tipo de conocimiento. Es que yo quiero encontrar en la Biblia cómo sucedió el inicio del universo con el Big Bang, y quiero encontrar la existencia científica de los dinosaurios y de la evolución. No lo busques, porque la Biblia no te dará ninguna otra verdad más que la verdad con la cual tú y yo alcanzaremos la salvación. ¿Cuál verdad? Que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. El único Señor, mediador y salvador del género humano y del cosmos. Yo espero que lo poquito que platicamos en esta ocasión sea una gran motivación para animarnos a estudiar esta Constitución. Les agradezco muchísimo. Saben que Dios los ama profundamente. Que Él los bendiga. Y yo los voy a esperar en la próxima emisión. Nos vemos.